¿Te imaginas surcar dunas al atardecer, atravesar bosques frondosos y desafiar largos caminos de asfalto, todo con la misma moto? En 2025, las Scramblers no solo son una declaración de estilo, sino auténticas nómadas del asfalto, tierra y polvo que aguardan tu próxima gran aventura. En este video exploraremos 7 Scramblers diseñadas para romper barreras y llevarte a cualquier parte, desde los senderos más remotos hasta el bullicio urbano de la ciudad. Hablaremos de cómo su combinación de suspensiones de largo recorrido, neumáticos mixtos y electrónica justa te brinda la confianza de rodar sin límites, sin renunciar a ese aire retro que las hace tan irresistibles. Te mostraré modelos con tanques generosos para kilómetros de autonomía, faros LED para iluminar la noche y bastidores ágiles que te permiten sentir cada obstáculo con precisión, pero sin perder confort en tu postura de piloto. Si te gustan las motos tanto como a nosotros, no te olvides de apoyarnos con tu me gusta, siguiendo el canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. ¿Estás preparado para descubrir qué Scrambler se adaptará mejor a tu espíritu aventurero y te hará preguntarte cómo pudiste vivir sin ella? Dale al play y acompáñame en este viaje sobre 2 ruedas. Brixton Crossfire 500 XC es una auténtica Scrambler que toma de base a la Naked Crossfire X, pero con una esencia totalmente off-road. No es una moto trail, pero está claro que tiene una filosofía campera, en donde su guardabarros alto, las ruedas de tacos y los distintos protectores se encargan de afianzar esta imagen. La estética se ha cuidado al máximo, y además de los componentes anteriormente comentados, lucen de manera especial el depósito de gasolina al que va unido un asiento de una sola pieza, el faro de LED y el portamatrículas trasero, el cual descuelga directamente desde el asiento. Monta un corazón bicilíndrico en línea de 486 centímetros cúbicos con refrigeración líquida, capaz de entregar 47.6 caballos de fuerza a 8.500 vueltas y 43 Nm de par a 6.750 revoluciones por minuto, lo que la sitúa al límite de la homologación A2, pero con un carácter dócil en bajos que facilita el uso en pistas off-road. Se asocia a una transmisión de 6 velocidades y cadena final, permitiendo una velocidad punta en torno a 160 km por hora, suficiente para mover sus 195 kg en orden de marcha con soltura. El motor, diseñado por Brixton, presume de una respuesta lineal y suave gracias a un par bien repartido, ideal tanto para ratonear en ciudad como para devorar kilómetros fuera de ella. El chasis tubular de acero combina rigidez y ligereza con un peso en seco de solo 180 kilogramos. Delante equipa una horquilla invertida de 41 milímetros de diámetro con recorrido largo, ajustable en precarga y extensión, pensada para absorber baches y resaltos sin despeinarse. Detrás, un monoamortiguador con ajuste de precarga y rebote mantienen el tren trasero asentado en todo terreno, ofreciendo un compromiso excelente entre confort y control. Para detenerse con confianza, la Crossfire recurre a un disco delantero de 320 mm mordido por una pinza de doble pistón y un disco trasero de 260 mm con pinza de un pistón, apoyados ambos por un sistema ABS de doble canal firmado por Bosch. Las llantas de 19 pulgadas adelante y 17 pulgadas detrás, ambas de radios con motores de buje dobles, calzan neumáticos mixtos que ofrecen tracción en asfalto, tierra y grava. Aunque mantiene un aire retro, incorpora LED en faro, piloto y luces auxiliares, así como un cuentarevoluciones analógico complementado por una pequeña pantalla LCD donde se muestran velocímetro digital, marcha engranada, nivel de gasolina y testigos de aceite y ABS. Los mandos en el manillar incluyen levas de freno y embrague regulables en alcance, y un interruptor para la luz de emergencia que añade seguridad en rutas complejas. Con una altura del asiento de 795 milímetros, es accesible para la mayoría de pilotos y su distancia entre ejes de 1461 milímetros
contribuye a una posición equilibrada entre agilidad y estabilidad. El asiento acolchado pero firme mantiene la postura erguida ideal para el off-road ligero, mientras que las estriberas elevadas y el manillar ancho facilitan el control sobre terreno irregular. El depósito de 13.5 litros brinda una autonomía cercana a 250 kilómetros dependiendo del ritmo, lo que la hace perfecta para escapadas de fin de semana. En definitiva, es un scrambler con raíces clásicas y equipamiento moderno, diseñada para quienes buscan diversión en cualquier terreno sin renunciar a un toque retro. Su motor lleno de para, conjunto ciclo ajustable y electrónica esencial la convierten en una apuesta atractiva para tus aventuras de dos ruedas. Puede ser tu compañera de viaje por 7.799 euros. Ducati Scrambler Icon. Fue la primera de la cada vez más extensa familia Scrambler, la más sencilla en cuanto a imagen, con ese estilo neo-retro que la caracteriza. Mantiene esa imagen tan personal, determinada en gran parte por el faro delantero, ahora con tecnología Full LED y con la X que incorpora la luz diurna DRL simulando un protector. La Icon está impulsada por un motor L-Twin de 803 centímetros cúbicos y distribución desmodrómica que entrega 73 caballos de fuerza a 8.250 revoluciones por minuto, con un par máximo de 65.2 Nm a 7.000 revoluciones, ofreciendo una entrega suave y lineal, ideal tanto en ciudad como en carretera. Este propulsor refrigerado por aire se asocia a una caja de 6 velocidades con embrague antirrebote, garantizando cambios precisos y directos, con una velocidad punta cercana a los 170 km por hora y capacidad de limitarla para usuarios del carnet a 2. El chasis es un trellis tubular de acero reconocido por su equilibrio entre rigidez y ligereza, manteniendo un peso en vacío de 170 kilogramos. Delante monta una horquilla de 41 milímetros y detrás equipa un monoamortiguador, ambos proporcionados por Callava, con regulación de precarga, ofreciendo un tarado capaz de absorber irregularidades y transmitir confianza, tanto en tramo urbano como en carreteras con baches. Para frenar con seguridad, la Icon dispone de un disco delantero de 330 milímetros con pinza radial de 4 pistones y un disco trasero de 245 milímetros con pinza de un pistón, ambos gestionados por ABS Cornering de Bosch. Las llantas son de 18 pulgadas adelante y 17 detrás, con diseño de radios dobles, calzados con neumáticos de medida mixta 110-80-18 y 180-55-17 para un excelente agarre sobre asfalto y buena tracción en suelo ligero. A pesar de su estética retro, incorpora Ride-by-Wire con dos modos de conducción, Road y Sport, que ajustan la respuesta del acelerador y la intervención electrónica. El sistema Ducati Traction Control cuenta con 4 niveles de intervención y puede desactivarse, mientras que el ABS Cornering aporta seguridad en frenadas con inclinación. El cuadro combina un reloj analógico con una pequeña pantalla LCD donde verás velocidad, marcha engranada, nivel de combustible y testigos básicos. Completan el paquete faros intermitentes y piloto trasero Full LED, así como un puerto USB bajo el asiento para mantener dispositivos cargados. Con una altura del asiento de 795 milímetros y una distancia entre ejes de 1449 milímetros, la Icon ofrece una posición erguida y cómoda, sin sacrificar manejabilidad. Su depósito de 13.5 litros proporciona una autonomía real de alrededor de 250 kilómetros, ideal para escapadas de fin de semana sin preocuparse por la gasolinera. El asiento, mullido pero firme, junto al manillar ancho y estriberas bien situadas, hacen de cada paseo una experiencia relajada, con suficiente control para cuando quieras disfrutar de tramos más dinámicos. En definitiva, la Ducati Icon es un scrambler con sabor clásico y corazón moderno, perfecta para quienes buscan un equilibrio entre estilo, simplicidad y prestaciones en su día a día. Con su motor carismático, equipamiento electrónico justo y ciclo bien puesto a punto,
Es la compañera ideal para rodar tranquilo o apurar las curvas cuando te apetezca, y puedes adquirirla por 11.345 euros. Moto Morini Seiyamatsu SRC combina un diseño clásico de Scrambler con componentes modernos, ofreciendo una experiencia de conducción ágil y confiable tanto en ciudad como en caminos de grava. Equipa un motor de 2 cilindros en línea de 4 tiempos con refrigeración líquida y culata de OHC de 8 válvulas, que cumple la normativa Euro 5, capaz de entregar 61 caballos a 8.250 revoluciones por minuto y 54 Nm de par a 7.000 vueltas, con 83 por 60 milímetros de diámetro por carrera y una relación de compresión de 11.3 a 1. El propulsor ofrece una entrega de potencia lineal y un empuje constante desde bajas vueltas. La velocidad máxima declarada ronda los 170 km por hora, suficiente para disfrutar en carretera abierta sin comprometer la fiabilidad. Su chasis tubular de acero combina rigidez y ligereza, optimizado para absorber irregularidades. Delante monta una horquilla Callava de 43 mm con 120 mm de recorrido, ajustables en precarga, rebote y compresión. Detrás usa un monoamortiguador de la misma marca con 120 mm de recorrido y ajuste de precarga y rebote. Este esquema de suspensión brinda un excelente compromiso entre confort en ciudad y capacidad de absorción fuera de pista. Para la frenada, la SCR recurre a doble disco delantero de 298 mm con pinzas Brembo de 2 pistones y disco trasero de 255 mm, también con pinza Brembo, respaldados por un ABS Bosch 9.1 MB de doble canal. Las llantas de 18 pulgadas adelante y 17 atrás con radios que ofrecen rigidez y facilitan la reparación en ruta, calzadas con neumáticos mixtos Pirelli MT60 RS que garantizan agarre en asfalto, tierra y grava. Manteniendo una estética limpia, incluye un display TFT de 5 pulgadas con velocímetro, cuenta revoluciones, nivel de combustible y testigos, así como luces full LED en faro, pilotos e intermitentes. El sistema de inyección Bosch EFI asegura una respuesta del acelerador suave y precisa, mientras que el control de tracción y el ABS en curva aportan seguridad adicional sin complicar al piloto. Con una altura del asiento de 810 mm es accesible para un amplio rango de tallas y sus estriberas neutralmente posicionadas ofrecen comodidad en recorridos largos. El manillar ancho y ligeramente elevado favorece una postura erguida y relajada, mientras que el asiento de densidad media equilibra firmeza y confort para jornadas de hasta 300 km sin fatiga excesiva. En conjunto, la Moto Morini Seiyamatsu SCR es un scrambler de corte retro que combina un motor robusto, ciclo ágil y detalles premium, perfecta para quien busca una montura versátil, con estilo italiano y preparada para disfrutar en asfalto y caminos de tierra por igual. Esta hermosa italiana puede ser tuya por 6.590 euros. Honda SC L500 se presenta como una scrambler moderna que mezcla un diseño clásico con tecnología actual, ofreciendo un equilibrio entre facilidad de uso urbano y cierta capacidad off-road ligera. Monta un motor paralelo bicilíndrico de 471 centímetros cúbicos con refrigeración líquida y doble árbol de levas que entrega 47 caballos de fuerza a 8.500 revoluciones por minuto y 43 Nm de par a 7.000 vueltas, cifras que le dan suficiente empuje en la zona media del cuenta revoluciones para una aceleración suave pero vivaz. La alimentación corre a cargo del PGM FI con cuerpos de 34 mm, optimizada para una respuesta directa del acelerador y un consumo contenido. Va asociada a una transmisión de 6 velocidades con embrague antirrebote asistido, lo que reduce la fatiga de muñeca en conducción dinámica y evita bloqueos de rueda trasera en reducciones agresivas. Bajo su estética scrambler se oculta un chasis de acero tubular tipo diamante, que brilla por su ligereza y resistencia.
En el tren delantero equipa una horquilla telescópica de 41 milímetros con 135 milímetros de recorrido, no ajustable pero suficientemente dócil para absorber baches urbanos y resaltos de caminos de tierra ligeros. En la parte trasera recurre a dos amortiguadores con ajuste de precarga en dos posiciones y 145 milímetros de recorrido, mejorando la comodidad y manteniendo la rueda bien asentada en cambios de suelo. Para detenerse con confianza, la SCL500 monta un disco delantero de 310 milímetros con pinza de doble pistón y un disco trasero de 240 milímetros con pinza de un pistón, ambos gestionados por un sistema ABS de doble canal de Bosch. Las llantas son de 19 pulgadas adelante y 17 detrás, con radios y tables, calzadas con neumáticos de estilo mixto que proporcionan adherencia en asfalto y tracción moderada sobre tierra compacta. Incorpora un cuadro digital LCD de fácil lectura que muestra velocidad, cuenta revoluciones, marcha engranada, indicador de combustible y testigos de funcionamiento. Dispone de control de tracción desconectable en dos niveles y ABS con función cornering, aportando seguridad en frenadas con inclinación sin restar diversión. La iluminación es Full LED, en faro delantero, piloto trasero e intermitentes, garantizando visibilidad y un toque moderno al conjunto. Con una altura del asiento de 790 milímetros, la SCL500 resulta accesible para la mayoría de pilotos y su distancia entre ejes de 1483 milímetros otorga un buen compromiso entre estabilidad a alta velocidad y manejabilidad en curvas cerradas. El peso en orden de marcha de 192 kilogramos, lo que facilita moverla en parado, y la estrechez del chasis permite un manejo ágil entre el tráfico. El asiento de densidad media y el manillar ancho favorecen una postura erguida ideal para trayectos urbanos largos o escapadas de fin de semana. En conjunto, la SCL se consolida como un scrambler versátil y amigable, perfecta para quien busca un punto intermedio entre la sencillez de uso diario y la capacidad de afrontar pistas ligeras. Puede ser tu compañera de viaje por 6.050 euros. Triumph Scrambler 400X. La familia Scrambler introduce una nueva integrante, la más pequeña de todas, que estrena el nuevo motor que también incorpora la Spirit 400. Es una moto enfocada al carnet A2 y se convierte en una de las motos mejor equipada de la categoría y que hereda toda la tecnología y estilo de la marca británica. A simple vista se aprecia perfectamente que se trata de una Triumph, destacando varios elementos sobre el resto: el depósito con sus protectores para las rodillas, el escape por la parte inferior con una doble salida, el asiento de dos piezas y el faro redondo con protectora. Monta un motor monocilíndrico DOHC de 398.15 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido y con culata de 4 válvulas que genera 39.5 caballos de fuerza a 8.000 revoluciones por minuto y 37.5 Nm de par a 6.500 revoluciones, ofreciendo una entrega lineal desde bajas vueltas y una respuesta viva al acelerador gracias al sistema Ride-by-Wire Bosch EFI. Con una velocidad punta cercana a 145 km por hora, no te sentirás limitado ni en autopista. Su relación de compresión 12:1 asegura buena eficiencia y consumo moderado. Homologa 3.5 litros cada 100 kilómetros, lo que con su depósito de 13 litros se traduce en una autonomía de 360 kilómetros antes de tener que cargar gasolina. El chasis tubular de acero híbrido ha sido rediseñado para este modelo, ganando en ligereza y rigidez estructural sin penalizar el confort. El tren delantero equipa horquilla invertida Callaba de 43 milímetros con 150 milímetros de recorrido, ajustable en precarga y rebote, pensada para absorber baches urbanos y desniveles en caminos de tierra ligeros. En la parte trasera, un monoamortiguador Callaba ofrece también 150 milímetros de recorrido y ajuste de precarga, manteniendo la rueda bien asentada y evitando rebotes incómodos. Con 195 milímetros de altura libre al suelo, la 400X te invita a explorar senderos con confianza.
Para garantizar frenadas precisas y seguras, recurre a doble disco delantero de 310 mm con pinzas Brembo de 2 pistones y disco trasero de 255 mm con pinza de un pistón, respaldados por ABS Bosch de doble canal. Las llantas son de 18 pulgadas adelante y 17 detrás. Montan neumáticos mixtos Pirelli MT60 RS en medidas 110-80-18 y 150-60-17 que proporcionan buen agarre en asfalto y tracción moderada sobre grava o tierra compacta. El conjunto pesa 179 kilogramos en orden de marcha, lo que facilita el manejo y aporta confianza al frenar en superficies irregulares. Aunque mantiene una estética limpia, la Scrambler 400X incorpora una pantalla TFT de 5 pulgadas operada por un mando en el manillar, que muestra velocímetro, cuenta revoluciones, marcha engranada, nivel de combustible y modos de conducción. Dispone de control de tracción desconectable y luces full LED en faro, piloto e intermitentes para próxima visibilidad. El embrague antirrebote reduce la fatiga en conducción dinámica y el cambio de 6 marchas permite exprimir el motor sin sobresaltos. Con una altura del asiento de 835 mm y distancia entre ejes de 1418 mm, ofrece una posición erguida y natural que no cansa tras varias horas de ruta. El manillar ancho y elevado, junto a las estriberas en posición neutra, facilitan el control en barro, grava y tráfico urbano. El asiento de densidad media equilibra firmeza y comodidad, permitiendo trayectos de hasta 300 km sin molestias notables. Además, su diseño estilizado y liviano invita a personalizarla con maletas ligeras o con defensas sin penalizar el peso. En definitiva, la Triumph Scrambler 400X es una Scrambler ligera, ágil y tecnológicamente justa, perfecta para quien busca una moto fácil de manejar en ciudad, capaz de abrirse caminos en pistas suaves y con la autonomía suficiente para escapadas de fin de semana. Esta hermosa inglesa puede ser tuya por 6.295 euros. Royal Enfield Bear 650. Exhibe un diseño inspirado en las Scramblers de los años 60, con guardabarros cortos, depósito de líneas redondeadas y el característico silenciador bajo. La ergonomía se realza con un asiento plano de perfil medio, barras anchas y reposapiés optimizados para permitir movimiento del piloto en terrenos irregulares. Bajo su estética clásica monta el motor paralelo bicilíndrico de 648 centímetros cúbicos con culata SOHC de 8 válvulas, refrigerado por aire y aceite, que entrega 47.4 caballos de fuerza a 7.150 revoluciones por minuto y 56.5 Nm de par a 5.150 revoluciones. Este propulsor, heredado de la Interceptor 650, retocado para mayor torsión a medio régimen, ofrece una respuesta suave, con un régimen de ralentí estable. La transmisión de 6 marchas con embrague antirrebote garantiza cambios precisos y una conducción relajada, tanto en ciudad como en carretera. El chasis tubular de acero de doble cuna ha sido reforzado en el punto de giro y subchasis cargas adicionales. Delante equipa una horquilla invertida Showa BFF SF USD de 43 mm con 130 mm de recorrido, que aísla eficazmente las irregularidades. Detrás equipa 2 amortiguadores Showa con ajuste de precarga y 115 mm de recorrido ofrecen un tacto controlado sin sacrificar confort. Para la frenada, la Bear recurre a un disco delantero de 320 mm con pinza Vibro de 2 pistones y un disco trasero de 270 mm con pinza de un pistón. Ambos frenos cuentan con ABS de doble canal controlado por Bosch, garantizando seguridad incluso en curvas y superficies deslizantes. Las llantas de radios dobles tienen medidas 100-90-19 adelante y 140-80-17 detrás y montan neumáticos que rinden en asfalto y pistas ligeras.
Incorpora iluminación Full LED en faro, piloto e intermitentes, mejorando la visibilidad. El cuadro consta de una pantalla TFT a color integrada en un pod redondo, con velocímetro, cuenta revoluciones, nivel de combustible, indicador de marcha y conectividad Bluetooth para notificaciones y navegación vía smartphone. El sistema de inyección electrónica Bosch asegura una entrega de potencia lineal y un consumo medio de 22 km por litro, lo que junto al depósito de 13.7 litros brinda hasta 250 km de autonomía. Con una altura del asiento de 830 milímetros y un peso en orden de marcha de 214 kilogramos, la Bear resulta accesible y manejable en parado. El manillar ancho colocado ligeramente elevado y los reposapiés posicionados de forma neutral favorecen una postura erguida que no agota en trayectos largos. La distancia entre ejes de 1460 milímetros aporta estabilidad en autovía, mientras que la ligereza del conjunto permite movimientos ágiles en el tráfico. En definitiva, la Royal Enfield Bear 650 se presenta en 2025 como una Scrambler auténtica, capaz de combinar el encanto retro con la fiabilidad del motor 650 y la practicidad de la tecnología moderna. Puedes adquirirla por 6.849 euros. CF Moto 700 CLX Aventura es la tercera variante junto a la Heritage y Sport disponible de la 700 CLX, una moto que comparte cierto aire retro con las otras dos integrantes, introduciendo cierto toque aventurero a medio camino entre una moto de trail y una Scrambler. Monta un motor paralelo de 2 cilindros, 4 tiempos y refrigeración líquida con culata de OHC y 8 válvulas, que entrega 75 caballos de fuerza a 8.500 revoluciones por minuto y 68 Nm de par a 6.500 revoluciones, gracias a su relación de compresión 11.6:1 y a su sistema EFI-Bosch con Ride-by-Wire. Este bloque de 83 de diámetro por 64 milímetros de carrera ofrece una respuesta lineal desde bajas vueltas y una banda media muy aprovechable, permitiendo una velocidad punta cercana a los 170 km por hora sin comprometer la fiabilidad. La caja de cambios de 6 velocidades incorpora embrague asistido y antirrebote, lo que suaviza los pasos de marcha en conducción dinámica y reduce la fatiga en descensos agresivos. El chasis tubular de acero ha sido diseñado para equilibrar rigidez torsional y ligereza y soporta sin esfuerzo el paquete Adventure. En el tren delantero equipa una horquilla invertida calle B de 43 milímetros con 150 milímetros de recorrido, totalmente ajustables en precarga, rebote y compresión, pensada para absorber baches y resaltos con aplomo. Detrás recurre a un monoamortiguador calle B con 140 milímetros de recorrido y ajuste de precarga y rebote, que mantiene la rueda trasera siempre bien asentada. Con 195 milímetros de altura libre al suelo, es capaz de salvar obstáculos ligeros sin problemas. Para la frenada, monta un disco delantero de 300 milímetros con pinza de doble pistón y un disco trasero de 260 milímetros con pinza Brembo, ambos gestionados por ABS Bosch de doble canal con opción de desconectar el trasero. Las llantas de 19 pulgadas adelante y 17 detrás, radios y tablets, calzan neumáticos mixtos Pirelli Scorpion Rally STR, con medidas de 110/80/18 y 150/70/17, que aportan buen agarre en asfalto y tracción fiable en pistas de grava. Con un peso en orden de marcha de 203 kilogramos, la moto resulta muy ágil al detenerse y en maniobras a baja velocidad. Pese a su aire minimalista, equipa una pantalla TFT a color de 5 pulgadas con menús intuitivos, velocímetro, cuenta revoluciones, marcha engranada, nivel de combustible, modos de conducción y conectividad Bluetooth para navegación y llamadas, todo gestionado desde un mando en el manillar. La iluminación es Full LED en faro, piloto trasero e intermitentes, garantizando visibilidad en cualquier condición lumínica.
El control de tracción desconectable permite modular la intervención según el terreno, mientras que el embrague antirrebote aporta seguridad en reducciones bruscas. Con un asiento a 830 milímetros de altura y una distancia entre ejes de 1435 milímetros, ofrece una postura erguida y natural, ideal para jornadas de más de 300 kilómetros sin fatiga. El depósito de 13 litros, junto a un consumo medio homologado de 3.5 litros cada 100 kilómetros, proporciona una autonomía real próxima a los 350 kilómetros, apta para escapadas de varios días. El manillar ancho y las estriberas en posición neutra facilitan el control tanto en tráfico urbano como en pistas ligeras, y el asiento de densidad media equilibra firmeza y confort sin resultar duro en tramos rudos. Puedes disfrutar de ella por 7.590 euros. Antes de apagar el motor, recordemos lo que hace especiales a estas 7 Scramblers del 2025. Cada una combina la ligereza y agilidad de una modelo off-road con la comodidad y la autonomía necesarias para rutas de largo aliento. Hemos visto suspensiones de largo recorrido que suavizan cada bache, neumáticos mixtos que devoran asfalto y grava por igual, tanques de combustible capaces de estirar kilómetros y elegantes faros LED que alumbran tus aventuras nocturnas. Pero más allá de sus especificaciones, lo que realmente importa es la experiencia, la sensación de libertad al abrir gas en un camino perdido, la confianza de saber que tu moto está preparada para casi cualquier terreno y el placer de recorrer paisajes infinitos sin mirar el indicador de reserva. Estas Scramblers no solo son máquinas, sino compañeras de viaje, diseñadas para ir contigo en cada nueva historia. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estas Scramblers se adapta mejor a tu forma de viajar? Deja tu opinión en los comentarios, comparte tus propias anécdotas de ruta y cuéntanos qué destino sueñas conquistar con tu moto. Si te gustó el video, no te olvides de apoyarnos con tu me gusta y seguirnos para que no te pierdas los próximos videos y para hacer cada vez más grande esta familia motera. Buenas rutas a todos.